Bienvenidos nuevamente a otro video tutorial auspiciado por TEFL Solutions. Y continuamos con la serie del IPA. El sonido para esta vez es este sonido. Vamos a ver algunas características de un gráfico para articularlo bien. Vamos a ver algunas características. En primer lugar, este sonido es alveolar, que significa que se produce en el alveolo. La punta de la lengua toca parcialmente el alveolo. Aquí es donde se articula el sonido. La otra característica es que este sonido es fricative. ¿Qué significa fricative? Que el aire pasa por aquí y hay una obstrucción parcial del aire. Esta obstrucción parcial produce una turbulencia, una fricción, y es ahí donde se va a escuchar el sonido. Y la última característica que este sonido es voiceless. ¿Qué significa voiceless? Que no tiene vibración. No vibración, cero vibración. Así que, ¿qué les parece si hacemos el sonido juntos ahora que lo sabemos? Pues por favor coloca la punta de la lengua cerca del alveolo y vamos a hacer el sonido. El sonido es así. Perfect. Ahora, your turn. Great, that's it. Vamos a ver este sonido en palabras. Vamos a leerle esta. Voy a enfatizar obviamente este sonido que estamos aprendiendo. Sip. Sip. Your turn. Very good. El próximo. Soul. Soul. Great. That's it. El próximo. Set. Set. Your turn. Yes, correct. Excellent. Ahora tú sabes cómo hacer este sonido. El sonido. Ahora vamos a hacer un próximo sonido. Este es el sonido que vamos a aprender a continuación. Las características de un gráfico que nos ayuda. Este sonido, al igual que el anterior, es alveolar, es decir, se produce en el alveolo por un toque parcial de la punta de la lengua con el alveolo. Es fricative, porque aquí se va a producir esta obstrucción parcial, crea una fricción, una turbulencia de aire, y ahí suena el sonido. Y la última característica, que este es distinto al anterior, ya que estas dos eran similares al sonido S, pero aquí está la diferencia. Este sonido es voiced, es decir, vibra. La vibración está en las cuerdas vocales y aquí, en la articulación. Ahora sí, ¿qué les parece si hacemos el sonido juntos? Pues comencemos con hacer el sonido. Ese es el sonido. Ahora, your turn. Great, that's it. Ese es el sonido. Vamos haciendo unas palabras, a leer unas palabras para sentirlo más el sonido. La primera palabra es zap. Zap. Pronounce. Again. Very good, excellent. Próximo. Zeal. Zeal. Repeat. Yes, perfect. Próximo. Zero. Zero. Your turn. Great, that's it. Ese es el sonido. Este sonido z es uno de los más vibrados en inglés. Y este sonido tal vez te recuerde a un insecto. ¿Tal vez lo ubicaste? A la abeja. Cuando ves este sonido es como la abeja. La abeja hace zzz, y así es este sonido. La abeja hace un buzz, que significa un zumbido. Esto es very good. Pero ¿para qué te sirven estos sonidos? Conocerlos. Obviamente para pronunciarlos. Pero vamos un poquito más allá. Las aplicaciones de este sonido son muy importantes en la pronunciación del inglés. Por ejemplo, te va a ayudar a pronunciar bien las final S, las S finales y la IS final. ¿En qué, por ejemplo? Tú sabes que en el simple present, en los verbos, en la tercera persona tienes que aumentar un S o un IS. ¿Y cómo se los pronuncia? Eso es lo que vas a ver a continuación. O en el plural de los sustantivos regulares. También tienes que aumentar un S o un IS. Además en los posesivos y en las contracciones.
Vamos a examinar 3 reglas para que tu pronunciación sea correcta usando estos sonidos que acabas de aprender. Aquí tengo un verbo y aquí tengo un sustantivo. Pero aquí está la clave, noten esto. Cuando el sonido final de un verbo es voiceless, es decir, no tiene vibración, y de un sustantivo igual no tiene vibración, vas a pronunciar, se escribe obviamente con la S y le vas a pronunciar con este sonido. Entonces en tercera persona sería slips, slips, y lo estoy asentando a la S. Your turn. Great. Ahora vamos con el próximo. Legs, en plural. Legs. Your turn. Great. That's it. Entonces, haciendo un resumen, la primera regla, ¿cuál es? Cuando al final de un verbo o de un sustantivo, el sonido es voiceless, sin vibración, la S que está aquí la vas a pronunciar como S. Esa es la primera regla. Vamos con la segunda. Nuevamente tengo un verbo y aquí tengo un sustantivo. Pero centrémonos nuevamente en el sonido final. Si notas el sonido final aquí es where, y vas a tocar con tus dedos la garganta y vas a concentrarte en el sonido de aquí. Entonces vamos, where. Si notaste, vibra. En el otro vamos a hacer lo mismo, pon tus dedos en la garganta y nos centramos en el sonido. Ho. Si notaste que vibra, y aquí está la clave. Obviamente en la escritura vas a poner la S aquí, pero la pronunciación cambia, ya no vas a pronunciarlo como where's, estaría muy mal pronunciado, sino aquí, con el sonido Z. Entonces la pronunciación aquí correcta es where's, where's, your turn. Again, perfect. Aquí, holds, holds, pronounce. Yes, very good. Obviamente yo estaba exagerando las Z para que veas la diferencia. Entonces, esa es la forma correcta. Resumiendo esto, cuando un verbo o un sustantivo termina con un sonido vibrado, voiced, a la S le tienes que pronunciar con el sonido Z. Great. La última regla es la siguiente. Aquí tengo una lista de verbos y una lista de sustantivos. Esta es la tercera regla. Cuando un verbo o un sustantivo termina con el siguiente sonido, como aquí, la pronunciación ya no es ni s, ni z, es otra pronunciación. Vamos a pronunciarla. Por ejemplo, aquí esta palabra. La pronunciación es washes, washes. Le pronuncias con una schwa, excuse me, y una z. Entonces, washes. Próximo, teaches. Próximo, nieces. El próximo, fixes. Ahora, your turn. Great, that's it, good job, excellent. Lo pronuncias así, igual en los sustantivos. Aquí en los sustantivos solo tenemos 2 excepciones. Cuando termina un sustantivo con Z, con Z, por ejemplo, la palabra prize, el plural sería aquí prizes, prizes, igual que estos. O con este sonido, the page, el plural sería pages, pages. Very good. Pronounce, please. Again. Great, that's it. This one. Again. That's it. Excellent. Así es como se pronuncian y ahí está la aplicación de los sonidos S and Z. Vamos a leerlo juntos, todos. Sleeps, legs, wears, holds, washes, teaches, misses, fixes, dishes, matches, glosses, foxes, prizes, and pages. Great! Ahora tú sabes cómo pronunciar estos sonidos y lo importante que es. De pronto tú tal vez estés preguntándote cómo darme cuenta qué sonido es voiceless
y qué sonido es voiced. A continuación te dejo una lista de los sonidos que son voiceless and voiced. Y aquí tú puedes identificar primero los voiced, los sonidos voiced, y a continuación los sonidos voiceless. Tú los puedes copiar y aquí los tienes. Así que ahora has aprendido 2 sonidos más del IPA para que puedas ser autónomo en tu pronunciación y continúa esforzándote por alcanzar tu meta. Con esfuerzo lo conseguirás. Para mí nuevamente ha sido un gusto compartir este video tutorial contigo. Espero que te vaya muy bien en las actividades correctas de tu vida. Nos vemos en el próximo video tutorial en la serie IPA. See you the next time.